Una historia del pasado, sexta parte. Aquella criatura diminuta y frágil se estremecía con temblores nerviosos ante la repentina ausencia de calor. Ciega aún al mundo, su nariz húmeda y rosada tanteaba el aire, buscando el primer aroma que la había recibido al nacer. Pero misteriosamente, ese olor se desvaneció. Desesperado dejó escapar pequeños gemidos lastimeros, un llamado instintivo que, por más que insistía, nadie respondía. Su hocico seguía explorando a tientas, abierto por la impotencia, intentando aferrarse al aire vacío, anhelando el consuelo de la leche tibia que nunca llegaba, hasta que otro olor, diferente pero cálido, le permitió seguir alimentándose, seguir viviendo. Los años pasaron, y los cachorros de lobo que lo acompañaron durante la lactancia crecieron hasta convertirse en adultos. Él, a diferencia de ellos, destacaba por su peculiaridad. Era pequeño y de un blanco radiante. Parecía atrapado en el tiempo, conservando el aspecto de un cachorro de apenas unos meses. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, no era inferior a los demás en cuanto a su inteligencia y capacidades físicas. Un día, explorando el entorno en busca de presas atractivas, sus pasos se volvieron muy lentos. Sin entender por qué, perdió el equilibrio y cayó de bruces al suelo. El ahora niño lobo no entendía nada. La nieve se sentía diferente, más directa, más húmeda, más fría. Pero lo que más le impactó fue el cambio en su cuerpo. Sus ojos observaron con alarma su piel, ahora pálida y carente de pelaje. Entrando en pánico, trató de moverse. Al principio, gateaba torpemente sobre la superficie, y fue horas más tarde cuando logró erguirse, solo para volver a tropezar. Así estuvo por días, luchando por entender la lógica de mover sus pies. Finalmente, al tercer día lo logró, pero el hambre lo invadía hasta el punto de sentirse débil y mareado. En varias ocasiones alcanzó a distinguir animales que podrían saciarlo, pero su nuevo cuerpo era más torpe y lento, por lo que siempre huían antes de que pudiera atraparlos. Frustrado, se las ingenió para sobrevivir escarbando en los troncos de los árboles y comiendo su corteza. A veces tenía suerte y encontraba insectos ocultos entre la madera, aunque su mayor recompensa era descubrir algún huevo de ave que hubiera resistido las inclemencias del clima. Estos pequeños manjares eran lo que lo mantenía en pie. Cumplido un mes en esa penosa condición, una brisa le trajo algo inesperado, un embriagador aroma a carne fresca. Junto a ese olor delicioso, llegó otro aún más satisfactorio, uno que reconoció al instante. Eran sus hermanos, su familia. Emocionado, movió sus piernas lo más rápido que pudo hasta alcanzarlos. Los vio devorando una presa recién cazada. Con la esperanza de probar un bocado se acercó, pero ellos no lo reconocieron. Apenas lo vieron, le gruñeron con fiereza, amenazantes, formando un círculo a su alrededor. Confundido y con creciente temor, movió sus brazos, intentando darles alguna señal, algo que les hiciera saber quién era, pero el miedo lo enmudeció. Fue entonces que una nueva presencia invadió el aire. Era densa, pesada, casi aplastante. La presión fue tan intensa que lo hizo caer de rodillas, y sus hermanos lobos se encogieron sobre sí mismos, manteniendo sus pelajes erizados, los ojos bien abiertos con las pupilas dilatadas, los hocicos cerrados y tensos. Poco a poco, de forma cautelosa, comenzaron a retroceder hasta reunir el valor suficiente para darse la vuelta y huir. El niño lobo, sin embargo, no tuvo el valor de moverse, y mucho menos de buscar la procedencia de aquella poderosa presencia. Quieto, no pudo evitar ser rodeado por unos brazos grandes y fornidos. Espantado, arañó aquella piel morena, la mordió con furia, intentando liberarse, pero era inútil. ¿Quién era esa criatura que lo sujetaba? ¿A dónde lo llevaba? Estaba sumamente asustado. Tenía miedo, mucho miedo. El trayecto lo sintió eterno. Con los ojos hinchados de tanto llorar, sus intentos de morder y arañar fueron tan inútiles que finalmente se rindió como una presa que acepta su destino frente a un depredador superior. Al llegar al destino, notó una enorme construcción, una como nunca había visto antes. ¿Podían existir cuevas tan grandes y con tanto detalle? Pero no tuvo tiempo de detenerse a observar. Sentía muchas miradas fijas sobre él, y el miedo volvió a invadirlo. Bajó aún más las orejas y la cola en señal de sumisión.
consciente de que todos a su alrededor eran más grandes y fuertes que él. Bram era un lobo viejo que pertenecía a la época en que Samusa lideraba la orden. Después de un largo viaje, decidió regresar al templo, encontrándose con la sorpresa de ver a Okiba con un pequeño en brazos. Planeaba permanecer solo un par de meses antes de continuar su viaje, pero no podía ignorar al pequeño, ni aquel deber que su interior lo empujaba a cumplir. «Así que un hijo perdido», comentó Bram en voz baja, mientras se tocaba la punta de su larga barba. Okiba no entró en detalles, y eso no sorprendió a Bram. Ya conocía bien su carácter estoico. Después de todo, él había sido quien le enseñó, de niño, a leer, escribir y realizar cálculos matemáticos, a diferencia de Solís, que se encargaba de instruirlo en la doctrina, los contactos y los negocios, al tiempo que Brienne lo guiaba en la meditación. «Este caso es mucho más complicado de lo que parece», le dijo Bram con seriedad, cruzando las manos detrás de la espalda, después de escuchar que Okiba se encargaría del muchacho. «Hay asuntos más urgentes que atender». Okiba sabía a qué se refería. Desde su arrebato contra la manada emergente, muchos negocios se vieron afectados, y la cara pública de la doctrina Lunari Pax comenzó a verse manchada. Bram percibió la tensión en el rostro de Okiba, y alzó la mano en un gesto conciliador. «No estoy aquí para juzgarte. Después de lo que le hicieron a tu esposa, pocos habrían reaccionado de otra forma. Pero eso no quita que fue un acto imprudente y fuera de todo protocolo. Ahora, el objetivo es reactivar las rutas comerciales y estabilizar la cara de la doctrina hacia las demás manadas, que vuelvan a confiar en nosotros». Bram dio un paso adelante. A pesar de ser mucho más bajo, lo miró como un maestro mira a su pupilo. Luego, su mirada se posó en el niño, quien, después de tanto llorar, se había dormido en los brazos de Okiba. Una vez más, llevó las manos a su barba, acariciándola con un aire pensativo, mientras sus ojos brillaban con curiosidad. La emoción lo invadía. No podía reprimir el entusiasmo que le provocaba la idea de volver a educar a un infante. «El niño necesita atención especial. Me haré cargo de él. Una vez que esté listo, podrá seguir con su aprendizaje». Como antiguo tutor, Bram tenía una autoridad que hasta Okiba respetaba, por lo que ante sus palabras mostró una leve sonrisa, cerró los ojos y no dudó en asentir. «Gracias, maestro». Los años pasaron, y lo que en su momento fue una bienvenida traumática para Masaru, el tiempo lo convirtió en un recuerdo de lo más banal. Masaru entonces fue instruido de manera personalizada por Bram, quien no pudo evitar sorprenderse por la capacidad y rapidez con la que Masaru aprendía. Estaba claro que, a diferencia de Okiba, el muchacho poseía un talento innato. No obstante, lo que más llamaba su atención era el notable contraste entre ambos a la hora de expresarse. De niño, Okiba, al igual que ahora, siempre había sido parco en palabras. Masaru, en cambio, parecía ser su opuesto. Apenas aprendió a hablar, fue como si se hubiera liberado de una prisión invisible, y daba la impresión de que, para bien o para mal, nunca más volvería a callar. Meses más tarde, cuando Masaru ya dominaba la lógica detrás de las letras, Bram lo llevó a recorrer la biblioteca. Masaru lo seguía de cerca, sin dejar de observar su largo cabello blanco, similar al suyo, aunque más opaco. Bram era un lobo viejo, pero como todos los de su raza, se desplazaba con soltura y gozaba de buena salud. A Masaru le agradaba, a pesar de su carácter reservado, porque al menos durante las clases se sentía escuchado por él. «Viejo de los viejos», como lo había apodado Masaru. «Son muchos libros. ¿Podré con todos?». Su mirada recorría cada estante, dejando escapar un silbido de impresión. «Podrás, siempre y cuando sigas el orden correcto», le respondió Bram, extendiendo el brazo hacia los estantes que parecían tocar el techo. «Aquí encontrarás una gran variedad de contenido. Cada libro que leas te permitirá avanzar al siguiente nivel y te acompañará en tu aprendizaje a medida que creces». Bram se había dedicado semanas enteras a ordenar los libros de la biblioteca por niveles, con la intención de que el aprendizaje de Masaru fuera más dinámico y diera una sensación de progreso. A medida que pasaban los días, Bram no pudo evitar notar el entusiasmo y la rapidez con que Masaru devoraba los textos. Aquella pasión por la lectura lo impresionaba,
y decidió pedirle a Okiba que incluyera más libros en su lista de insumos cuando viajara al pueblo. Le parecía importante potenciar ese interés natural en el muchacho. Bram tenía un rol misionero y no podía permanecer mucho tiempo en un solo lugar, pero su compromiso con la enseñanza de Masaru se había vuelto una tarea tan significativa como sus otras responsabilidades. Por eso, cuando se marchó, le regaló a Masaru unos libros de su autoría, que el niño guardó con cariño en su habitación. Por lo mismo, durante los primeros años, Masaru salía muy poco del templo. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros y estudiando la doctrina. Solo salía durante los entrenamientos guiados por Okiba, los días de caza y los espacios de meditación. Aún así, como muchos niños, tenía deseos de jugar. Lamentablemente, su actitud de sabelotodo le jugaba en contra. En más de una ocasión cuestionó a otros al notar que no seguían la doctrina tal como estaba textualmente escrita, y sin darse cuenta, terminó aislándose. Masaru se sentía orgulloso de sus logros, y solo quería compartirlos con los demás, pero sus intentos de acercarse a los lobos más jóvenes rara vez terminaban bien. A sus 10 años, Masaru estaba en la biblioteca. Mientras leía, se desconcentró un poco al escuchar ruido proveniente de afuera. Se asomó y vio por la ventana a los únicos jóvenes lobos del templo, que jugaban entre ellos a empujones. Con inevitable envidia, sus ojos siguieron las risas y los movimientos hasta que se cruzaron con los de Kujak. Este, con una expresión de burla, le sacó el dedo medio. Masaru, indignado, apretó los dientes y le respondió con ambas manos alzadas. «¿Qué estás haciendo?», inquirió de repente una voz firme detrás de él. Masaru dio un brinco, asustado, y volteó rápidamente. Era Okiba, observándolo con su característica expresión imperturbable. El chico bajó las manos de golpe. Yo... Él empezó, exclamó señalando la ventana con frustración. Pero al volverse, Kujak y los demás ya se habían marchado. «No puede ser», murmuró sintiendo cómo la injusticia lo envolvía. «Él estaba ahí, lo juro». «Ve a ayudar en la cocina», ordenó Okiba sin más, dándole la espalda como si aquello no fuera un tema realmente importante. Eso desmotivó a Masaru. Siempre era de esa forma. Okiba le ordenaba, le hacía preguntas directas, pero nunca algo más. Masaru quería recibir algún comentario fuera del tema, algún consejo, o al menos que le cuestionara lo que hacía, algo que permitiera una conversación más libre, más personal. Pero era posible que eso nunca sucediera. Resignado caminó hacia la cocina. Al menos allí estaba la anciana Mika, alguien a quien Masaru estimaba profundamente. Ella era muy dulce y cariñosa con él, y aunque no hablaba mucho, siempre le sonreía. Esa pequeña muestra de calidez era más de lo que obtenía de las caras de culo del resto de los lobos. Al llegar, la anciana le ofreció una galleta de carne recién horneada. Masaru se sentó en una silla, moviendo sus piernas de adelante hacia atrás mientras disfrutaba del bocadillo. «El Mesh levantó el dedo primero», comentó mientras comía, en uno de esos monólogos que le gustaba hacer cuando estaba con ella. Dio un trago largo y continuó. «Yo solo me defendí y, además, hacen mucho ruido. Estaba leyendo uno de los libros nuevos que llegaron. ¿Quieres que te cuente? Trata de dragones, aunque no sé si realmente existen. Aquí no hemos visto uno. Aunque bueno, tampoco es que haya visto mucho. Todo porque Okiba no me deja salir más allá de la montaña. ¿Crees que este año me deje ir al pueblo humano? Ya estoy grande. Puedo ayudar mucho a llevar los suministros». Hizo una pausa breve y luego exclamó, como si recordara algo importante. «Ah, y hablando de suministros, ¿ya te comenté que llegaron libros nuevos? Sobre eso, hay unos de recetas de comida. Si quieres, te traigo uno». Mika asintió mientras seguía con sus quehaceres, y los ojos de Masaru brillaron de entusiasmo al recibir al menos una respuesta de alguien ante sus conversaciones. Se levantó animado y salió de la cocina rumbo a la biblioteca. Allí encontró varios libros de recetas de comida, aunque muchos mencionaban ingredientes que nunca había visto. También se topó con unos libros de patrones de costura. «Esto será suficiente», se dijo con las manos llenas y una sonrisa satisfecha en el rostro. Al volver notó la presencia de Okiba en la cocina. Qué raro, ¿qué hacía él ahí? Al deslizar la puerta para entrar, le pareció que habían tenido una conversación hace poco.
Bueno, Okiba le habría dicho algo, ya que Mika no hablaba, y considerando cómo era él, no debió ser mucho. Sin embargo, no fue Okiba quien captó su atención. Sus ojos se posaron en la expresión de Mika, en la forma en que sus ojos brillaban y su sonrisa se ensanchaba. Era una calidez radiante, tan real, tan completa y tan distinta a la que Masaru solía recibir. Masaru sintió un nudo en el pecho. ¿Será que nunca le había sonreído con sinceridad? Aquella escena lo hirió profundamente. Se sintió engañado de alguna forma, como si la calidez de Mika hacia él hubiera sido una mentira. Por primera vez, se dio cuenta de que el trato que recibía no era especial, que sus sonrisas y gestos amables no eran exclusivos ni únicos. Los libros cayeron de sus manos al suelo y Masaru se llevó una mano al pecho, justo sobre el corazón, como si necesitara sostenerlo en su lugar. Se sintió herido, traicionado, incluso engañado. Sus ojos se llenaron de rabia cuando miró a Okiba, quien seguía allí, imperturbable. Sin decir una palabra, Masaru se giró sobre sus talones y salió corriendo. Se esforzó por concentrarse, por mantener la vista clara y evitar que las lágrimas cayeran mientras salía del templo. Ese día Kuyak estaba pensativo. Como futuro alfa y líder de sus hermanos, sabía que tarde o temprano tendría que encontrar un lugar para el nuevo integrante de la manada. Los encuentros con él eran pocos y esporádicos, principalmente porque el recién llegado era raro. Pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca, un lugar que Kuyak prefería evitar a toda costa. Además, no respondía a sus provocaciones, lo cual resultaba aún más desconcertante. ¿Cómo se suponía que mediría su fuerza contra él? Los entrenamientos no servían para eso, ya que siempre estaban bajo la estricta supervisión de su padre. Para colmo, había escuchado que se mostraba petulante con otro de sus hermanos, lo que hacía aún más necesario que estableciera el orden jerárquico. Justo mientras pensaba en él, lo vio salir del templo a paso rápido. ¡Tú!, le ordenó. Pero Masaru, lleno de ira y frustración, no lo notó y chocó con él de costado. Kuyak se crispó ante aquello y lo agarró del hombro para detenerlo, pero Masaru apartó su mano y lo miró con rabia contenida. «No me molestes, imbécil», Kuyak respondió de inmediato empujándolo y tirándolo al suelo. Se quedó esperando su reacción. Era evidente que aquello terminaría en un combate. Sin embargo, Masaru se levantó, apretó los puños y mordió sus labios, visiblemente molesto, temblando por contener su deseo de atacar. Parecía tentado a hacerlo, pero, como si recordara algo importante, se detuvo y se alejó de él. Kuyak, al ver aquello, escupió al costado, molesto. ¿Así que era de esos que ladran y no muerden? Un cobarde en toda regla. Kuyak no quería prepotentes ni cobardes en su manada. Ignorando sus intenciones iniciales, entró al templo. Y desde entonces su trato hacia Masaru fue aún más hostil.